Amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos, y vamos a meditar en su palabra, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ahorita Flor nos dirigió para que hiciéramos una lectura juntos. Y quiero que vayamos al Evangelio de Lucas. Sí, vamos a estar en el capítulo 15 de Lucas. Y vamos a ver estas bellas parábolas, ¿verdad? Estas bellas parábolas. Donde yo he titulado este mensaje El amor del Padre. El amor del Padre, ¿sí? Pero antes quisiera que tuviéramos como texto y como el principio, como nuestra base bíblica, Lucas 9, verso 10, yo se lo leo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, esta es la entrada. Con este versículo en mente vamos a poder entender bien y caminar en la palabra de Dios. Hermanos, el capítulo de Lucas es un capítulo muy sorprendente, muy hermoso, mis amados, donde Lucas, el escritor, narra 3 eventos de nuestro Señor Jesucristo, 3 parábolas, ¿sí? 3 parábolas en un capítulo. Una de ellas es la parábola de la oveja perdida, y luego leímos también la parábola de la moneda perdida, y luego también viene la parábola del hijo perdido, ¿verdad? Que le llaman la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y es tan hermosa ver estas parábolas juntas, hermanos, y ver el sentido que Dios, el Señor, le da en ese momento a sus oyentes, a los que estaban ahí con el Señor. Sí, que ya muchos estaban buscando cómo estorbarle al Señor en su ministerio. Ya habían mostrado su corazón, muchos de ellos, ¿sí? Y es sorprendente, ¿verdad? Que como en esas parábolas, una de las que más se conoce, yo creo, es la parábola del hijo pródigo, le llaman, ¿verdad? Del hijo pródigo, ¿sí? Entonces me acuerdo que una vez decía, oye, ¿cuál es la parábola del hijo prodigio? Espérate, todavía no es prodigio, primero es pródigo y ya después pasa a ser un hijo prodigio, ¿verdad? Pero bueno, nos podemos serafines a decir que es la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. Pero más que nada, mis amados hermanos, esta parábola nos muestra el amor de alguien precioso, el amor del Padre, ¿sí? El amor del Padre. Yo me quedo con ese título, ¿sí? Con el del amor del Padre, ¿sí? Y esta parábola, hermanos, es tan especial que hay muchas personas que no conocen el Evangelio pero en el hecho de encontrarse con un hijo que se desvía, con un hijo que se sale de la familia, entonces rápido le aplican la del hijo pródigo, ¿sí? La del hijo pródigo. Y parece como que Dios, como que el Señor, amados hermanos, al criterio de muchos, puso ahí esa parábola para darle duro al hijo pródigo, ¿no? Al hijo pródigo, el desobediente, el que dejó la familia, el que se gastó el dinero, y parece como que ese llevar al fin, pero no es eso lo que la palabra de Dios nos enseña, sino que nos lleva a profundizar todo lo que Dios nos muestra a través de esta parábola. Recuerdan que es una parábola es una ilustración, es una idea, sí, de cosas que se conocen, de que se pueden palpar y ver, para dar una enseñanza espiritual profunda, ¿sí? Sencilla, para que todos conocían, saben que es un hijo, todos conocen una oveja, todos conocían una moneda, y nosotros también. Entonces de ahí viene la enseñanza en cosas prácticas para llevar un mensaje profundo, un mensaje de espiritual, sí, profundo. Dice el capítulo 5, verso 1 y verso 2. Esto es importante, mis amados hermanos, porque cuando Jesús inicia con estos dos grupos, ¿sí? Al final de la parábola, el Señor los vuelve a reflejar
pero en una manera que nosotros tenemos que encontrarla. Dice el verso 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, miren cómo le hablaban a Jesús, a los pecadores recibe y come con ellos, ¿sí? Se expresaban muy mal de la gente, ¿sí? Y hasta del mismo Jesús, ¿sí? Lo despreciaban. Amados hermanos, los publicanos y los pecadores, ¿sí? Eran todas aquellas personas que eran de mala reputación, que no se les permitía participar en las cosas sagradas, ¿sí? Eran aquellos que los publicanos, recuerdan que eran aquellos recaudadores de impuestos que trabajaban para el gobierno romano, y estos estaban encargados de la cobranza, y ellos podían cobrar lo justo o más, y se enriquecían a través de ello. Y por lo tanto, los judíos, su misma raza, los despreciaban, no los querían porque sabían que eran injustos, ¿sí? Pero estaban protegidos por el gobierno romano y no los podían tocar, ¿sí? Ellos tenían su sociedad, tenían su grupo, y así les llamaban. Eran los recaudadores, los publicanos y los pecadores. Y los fariseos, es otro grupo, sí, es un grupo religioso, y los escribas, sí, un grupo religioso. Ellos conocían la ley, eran encargados de enseñar el amor y la voluntad de Dios, pero eran soberbios y eran egoístas, sí. Ellos veían por sí mismos, ellos les encantaba las riquezas y estorbaban al pueblo para que se acercaran y escucharan la palabra de Dios, que conocieran a Dios. Dice el Señor, tomando en cuenta esto, el Señor ahí les narra la parábola de la oveja perdida, y dice de la siguiente manera: entonces Él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Hasta que qué? Hasta que la encuentra, ¿sí? Empieza el Señor Jesús a hacer una figura de una oveja, de un rebaño de ovejas, ¿sí? Que va pastoreándolas. Va en el camino, el canto dice, y las dejó en el aprisco, sí, y fue a buscar, y no es así. Dice la palabra de Dios aquí que las dejó ¿en dónde? En el desierto. Sí, en su trabajo, en el pastoreo que él llevaba. Dice que se le perdió una oveja, sí, se le perdió una oveja, deja las 99 y va a buscar a la oveja que se le pierde hasta que la encuentra, sí. Esto nos hace saber, hermanos, que Jesús no deja esto, así como, pues bueno, pues ya total, yo tengo aquí 99 ovejas, una que se me pierda, pues no es tanto. Sí, Jesús habla acerca de que tiene esas ovejas y las va y busca a su oveja. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Wow, hermanos, qué hermosa cómo nos enseña la palabra de Dios. Dice el Señor que Él fue a buscarla y la encontró, sí, la encontró, y dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que no la fue pastoreando, no la llevó, no la fue arreando, sí, se dice, esa es la palabra, ¿verdad? Arrear, sino que dice la palabra de Dios que la amaba tanto que yo me imagino, ¿verdad? Esto es lo que yo puedo agregar, la sacudió un poco y la puso sobre sus hombros, sí, para que no siguiera ella caminando y se desestresara, porque la oveja es muy pronta de estresarse. Y dice que se la llevaba cargando en sus hombros, pero iba gozoso, iba alegre, iba contento, sí, iba contento porque había encontrado esa ovejita que se le había perdido.
una ovejita que ya no contaban más con ella, pero la encontró. Dice que la llevó y que le habló a la gente, a sus vecinos, a sus amigos, ¿sí? A sus amigos diciendo, mira, sí, encontré a mi oveja. Alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido, ¿sí? Esta figura, mis amados hermanos, siempre la hemos encontrado en la Biblia. Encontramos en la Biblia las parábolas del buen pastor, ¿sí? En Ezequiel habla acerca del buen pastor, que él va, dice, yo mismo iré a buscar a mi oveja perdida, ¿sí? Dice que encontró su oveja perdida y la sanó, la limpió y la volvió a llevar al redil, ¿sí? En esta figura, nuestro Señor Jesucristo les hace saber a sus oyentes que conocían todas estas parábolas y entonces para que ellos estuvieran atentos al mensaje. Por eso dice también en el capítulo 10 de Juan, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida. ¿Por quién? Por sus ovejas, ¿sí? Amados hermanos, no era fácil ser pastor de las ovejas, ¿sí? No es fácil el pastoreo. Iban al desierto, campos, y había fieras, y había mucho peligro, y el pastor tenía que ser alguien valiente, alguien fuerte, ¿sí? También encontramos en el capítulo 10 de Juan que también Jesús hace una referencia acerca de los asalariados, ¿sí? Sobre aquellos que cuidaban a las ovejas, pero como no eran suyas, veían el peligro, y dice que huían, dejaban a las ovejas solas, y llegaba el lobo y las llevaba, las hacía que se dispersaran, ¿sí? Jesús dice que él sentía alegría, el pastor sentía alegría, pero quería que la gente tuviera alegría también por ello. Quería que también que compartieran con él su alegría de que una oveja se había acercado, había llegado una vez más al redil, le había llevado él al redil, ¿sí? Quiero que lean conmigo el verso 7. Amados hermanos, acuérdense que es una parábola, ¿sí? Que está usando las ovejitas, está usando la figura de un pastor para llevar a un mensaje espiritual, verdadero, ¿sí? Donde dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justas que no necesitan, ¿qué? Arrepentimiento, ¿sí? Amados hermanos, qué hermoso es saber nosotros que hay algo maravilloso que surge cuando un pecador se arrepiente. Amados, cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo y surgió algo que nosotros no alcanzamos a ver ni a percibir, pero es una gran verdad, porque dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo. Amados hermanos, qué importantes somos para nuestro Padre Celestial, de habernos perdido, de andar perdidos, de andar arriesgando nuestra vida, sí, hasta que podemos nosotros reaccionar a la voz del Señor, sí. Dice la parábola os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justas que no necesitan arrepentimiento. Sí, hermanos, esto quiere decir, no despreciando a las otras, sí, sino que 99 no se desviaron, 99 permanecieron en el grupo, en la majada, ahí, pero una sí sale, dice la palabra de Dios, entonces el Señor va y rescata a la perdida. Sí, ahí está el amor de Dios mostrando su gracia, yendo por esta ovejita, sí. Pero después habla acerca en el verso 8, habla acerca de la parábola de la moneda perdida, sí. Dice el verso 8, o qué mujer que teniendo 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo,
gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido, ¿sí? Hermanos, el sentido de que el valor de las cosas, de qué valor le podemos nosotros dar a algo, mis amados hermanos. Aquí habla acerca de una dracma, era una moneda, ¿sí? Era una moneda que en los tiempos de los persas, en el tiempo de Nehemías la cita en uno de los capítulos, ¿sí? Y esa dracma era de oro, ¿sí? En aquel tiempo. Después, en los tiempos de Jesús, una dracma era como equivalente a un día de trabajo, ¿sí? Amados hermanos, ¿qué es lo qué interés tenemos por lo que se nos pierde? ¿Sí? Pudiera hacer para alguien, no, pues una dracma, un día de sueldo, pues que se quede, no, mejor, a lo mejor para alguien no sería muy relevante ir a buscar una moneda de poco valor. Pero tal vez para alguien una moneda de poco valor fuera mucho, ¿verdad? Pudiéramos verlo en ese sentido, ¿sí? Donde, recuerdo, me venía a la mente cuando leía este pasaje, el valor que le damos a las cosas, ¿verdad? Y recuperarlas nos da gozo, ¿sí? ¿Se acuerdan? No es porque no está aquí el hermano, ¿se acuerdan de nuestro hermano Chiquis, que anduvo ahí caraqueando que su pasaporte? Sí, y el pasaporte, y entonces cuando tuvo el pasaporte, a todos nos los platicó y nos gozamos, ¿verdad? Nos dio mucho gusto saber que lo que él andaba buscando, lo encontró, ¿sí? Lo encontró y lo iba a vacilar y decir, bueno, pues sí lo encontró, pero no nos llevó al In-N-Out a probar por ahí una hamburguesa, ¿no? Pero para él era relevante ese documento. La parábola nos enseña, mis amados hermanos, que al buscar las cosas necesitan hacerse con empeño, con amor, ¿sí? Con amor, con dedicación. Dice que esta mujer perdió esa moneda y prendió su lámpara y barrió diligentemente, la buscó diligentemente hasta que la encontró, ¿sí? Hasta que la encontró. Mis amados, así es Dios con nosotros, así es el Señor con nosotros. El Señor insiste, nos busca, su amor siempre está delante de nosotros, mis amados, hasta que llega la luz en nuestra vida y podemos andar en sus caminos, ¿sí? Qué importancia, mis amados, de esta enseñanza, de estas dos parábolas, donde el Señor nos muestra la dedicación, el amor, el que no se le pierda una oveja, el no dejar perdido a nadie, sino rescatarlo. Y dice el verso 10, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios, dice, por un pecador, que se arrepiente. Amén, mis amados hermanos. Vuelve el Señor a hablar y vuelve a poner bien en claro el mensaje de esa parábola figurada, con lo que Dios se goza cuando respondemos, cuando el pecador se arrepiente y viene a los pies de Jesucristo. Dice que hay un gozo tremendo, mis amados. Amados, esta parábola nos debe de motivar también, de llenar un poco, de hacer pensar también que podemos y que somos encargados y parte de aquellos, como iglesia, que pueden llevar las buenas nuevas a los pecadores, ¿sí? A los hombres que están fuera del camino de Dios, a las personas que no creen en el Señor Jesucristo, que están golpe tras golpe, están fracaso tras fracaso, están lastimando su alma, llenándola de cosas que les estorba el ver la luz del Señor. Amados hermanos, ese es el trabajo, esa es la experiencia, la invitación que nos hacen estas parábolas, mis amados hermanos, de ver que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, Dios nos busca para estar con Él. Amados, encontramos en esta misma parábola, encontramos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Del hijo pródigo, del hijo desobediente, sí, del hijo que decidió él dejar de estar a un lado de su padre. Dice la escritura, verso 11, y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Esto es importante, mis amados, como Jesús hace referencia de 2, ¿sí?
diferentes, o sea, son dos hijos. Encontramos en los primeros versículos que había dos grupos, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a poder cerrar con ello. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes, ¿sí? Miren, hermanos, esto es algo muy relevante, ¿sí? Dice que el hijo menor le pide al padre su herencia, ¿sí? Le pide su herencia. Dice la palabra de Dios que el padre hizo cuentas, ¿verdad? Aquí nos enseña que haber hecho sus cuentas, pero se los dio a los dos, les dio sus bienes, los que le tocaba a cada quien. Pero hay algo importante, mis amados hermanos. El solicitar una herencia antes de la muerte del padre era el reflejo de una rebeldía. No querer sujetarse a la autoridad del padre, solo pensando en él mismo, en sus decisiones, para pedirle al Señor, al Padre, que le diera su herencia, ¿sí? No era así como que nada más me voy a acercar a mi papá y le voy a pedir que me dé mi herencia. Mis amados hermanos, nosotros casi damos por entendido y lo vemos, que las herencias vienen después hasta que fallece el titular, el papá o el que va a heredar, ¿sí? Para aquellos tiempos, mis amados hermanos, era una rebeldía muy grande de un hijo que solicitara al padre su heredad antes de que él muriera. Haga de cuenta, mis amados hermanos, que le está diciendo, sabes que tú no te mueres. Y yo quiero que me des lo mío, yo quiero irme, yo tengo mis planes, ¿sí? Yo tengo mis planes, mis prioridades, pero veo que tú, pues, era un peligro también para el hijo, mis amados hermanos, porque dentro de la ley había una ley, ¿sí? Que si el hijo era rebelde y contumaz, dice la palabra de Dios, ¿sí? Que los padres ya no lo podían controlar, los llevaran delante del concilio, ¿sí? Y ahí los acusaban. ¿Y saben cuál era la pena, mis amados? Era la pena de muerte. Dice que el concilio los apedreaba hasta que murieran, para que así los demás se dieran cuenta que debían de andar recto. Eso era en el Antiguo Testamento. Y aquí se aplica la ley todavía, porque todavía Jesús no muere, ¿sí? Pero miren, mis amados hermanos, era un asunto muy triste, ¿sí? Muy triste que un hijo, uno de sus hijos, no tenía más que codicia en su corazón, quería tener las cosas antes de tiempo. Quería tener las cosas antes de tiempo. Verso 13 al 16. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Wow, mis amados, qué tremendo! Fíjense a dónde llegó la rebeldía del hijo pródigo. ¿A dónde lo llevó el haberse separado de la protección, del cuidado, de la seguridad? ¿Sí? Cuando él decide mejor apartarse, pero no se quiso ir con los bolsillos vacíos, sino que se fue con su heredad. Y dice la palabra de Dios que él, estando en un lugar, se gastó todo, se lo acabó. Mis amados hermanos, esto nos quiere decir también, amados, que el dinero, por más dinero que tenga, se gasta, no dura. Si usted tiene la seguridad de su dinero y cree que si agarra $1,000,000 y con eso va usted a vivir toda su vida, le voy a decir que si no tiene cuidado, una buena administración, no le va a durar nada. Nada. Este muchacho, dice la palabra de Dios, este hombre, este hijo que se rebeló contra el padre, que ya no quería estar sujeto a él, se llevó este dinero y dice, se le fueron empeorando las cosas, se gastó, derrochó el dinero. Por eso es el pródigo, sí, el pródigo es derrochador, el hijo pródigo, derrochador, que no cuida, sí, se quedó sin dinero, pero después le viene algo más tremendo.
hubo una hambre en aquel lugar. Se le cierran, le empiezan a cerrar las puertas, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que se acercó un hombre. Y para un judío, mis amados, para un judío el puerco era una abominación. Era algo que no podían ellos tolerar. Y es ahí donde lo ponen a trabajar, cuidando chanchos, dijo, ¿verdad? Chancho, para cambiarle un poquito. Cuidando estos cerdos, y dice que él tenía mucha hambre y veía que los animales comían, tragaban, y él tenía tanta necesidad, tanta hambre, que deseaba comer los algarrobas que tragaban los puercos. Pero dice que nadie le daba. Wow. Amados hermanos, se aplica la palabra del Señor. ¿Se acuerdan cuando vimos hace unas semanas acerca de la vid verdadera? Que dijo Jesús, yo soy la vid verdadera, ustedes ¿qué? Los pámpanos, y separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Amén, amados hermanos. Qué tremendo cuando hay esa rebeldía. Dice la palabra de Dios, vamos al verso 17. Miren, a mí me llama mucho la atención esto, mis amados, porque cómo Dios tiene misericordia del ser humano, de nosotros, ¿sí? En medio de esa situación difícil, es más, en medio de los cerdos, en medio de lo más bajo, este hombre sí tocó fondo. En medio de ese lugar, dice la palabra en el verso 17, y volvió en sí. ¡Wow! Y volvió en sí. ¡Wow, amados! Esto es algo importante. Y reflexionó y recapacitó en ese lugar. Saben, hermanos, que cuando leía este versículo, me acordé lo que le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. El que fue, invadió Israel y se llevó el pueblo y destruyó el templo, y bueno, fue un hombre muy poderoso en aquel tiempo. Pero el Señor le dijo que él lo estaba usando después de unos sueños, después de muchas cosas. Dice que él se levantó una mañana fresca y sale a su balcón y ve los jardines y empieza el poder, lo que he logrado, y empieza a elogiarse, empieza a hacer una forma soberbia tremenda, y dice la palabra de Dios que en ese momento se convirtió en un animal. Lean viene en el profeta Daniel. Sí, dice que siete, no sé si años, porque dice siete periodos, algo así, ¿sí? No lo investigué, pero bueno, 7 periodos él permaneció como un animal, dice, comiendo del pasto, que le creció el pelo largo como plumas, y le llovía y todo. Dice que hasta que un día alzó los ojos a los cielos y glorificó el nombre de Dios. Y wow, es una alabanza como si realmente fuera un profeta del Señor, ¿sí? Amados hermanos, dice la palabra de Dios que el hijo pródigo, ahí en ese lugar, en esa situación difícil de vida, dice que volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y qué dice? Y yo aquí perezco de hambre, ¿sí? Wow, qué tremendo, mis amados. Yo aquí perezco de hambre. Mi padre tiene muchos trabajadores, y yo, ¿cómo es posible que me encuentre en este lugar cuando tengo en donde refugiarme? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ¿sí? Ya, mis amados hermanos, él había reconocido su error. El hijo recapacitó, volvió a la cordura,
y en ese mismo momento expresó arrepentimiento por haber pecado contra el cielo y contra el Padre. El error de haberse rebelado y alejado de su Padre lo llevó a lo más bajo que él se podía imaginar. Miren, hermanos, pero aquí hay algo importante dentro de esta confesión que él hace, dentro de este reconocimiento donde él se ve, él sabe dónde está, pero también sabe qué hay que él ha dejado, ¿sí? Lo importante de esto, mis hermanos, que él no sacó ninguna excusa, ni culpó a nadie. Se dio cuenta de su mala decisión y se arrepintió diciendo: yo he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, ahí está la clave. Eso es muy importante, hermanos, porque no es lo mismo un remordimiento o un sentimiento que un arrepentimiento genuino. Él se arrepiente en ese momento de lo que hizo. Dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Él pone en su mente ese pensamiento para ir a buscar a su Padre. Hermanos, qué importante es que nosotros aprendamos a arrepentirnos, que podamos arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, y buscar y orar y pedirle perdón a Dios y acercarnos a Él. Este joven, esta persona, este hombre, este hijo, mis amados hermanos, él se vio en esa circunstancia deplorable, ¿sí? Ausente de amor, de cuidado, ¿sí? Con muchos riesgos, solo, en lo más bajo que podía encontrar a alguien. Miren, hermanos, por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Fue algo, una reacción, mis amados hermanos, que este hombre tuvo, y para un bien de él. Pero también meditando en esto, mis amados hermanos, me venía a la mente una instrucción para los padres. Seguramente este hijo conocía el judaísmo, conocía al Dios verdadero, porque él dice: he pecado contra el cielo, si no hubiera incluido al cielo y a su Padre, ¿sí? ¿Saben qué, mis amados hermanos? Nos da mucha esperanza, porque dice la palabra de Dios también: instruye al niño en su camino, y aunque sea, y cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él, ¿sí? Miren, amados hermanos, pudiera ser que un hijo instruido en la palabra de Dios vaya caminando y se vaya desviando. Puede desviarse, tal vez pueda perderse un tiempo, pero va a llegar el momento, mis amados hermanos, de que tiene que volver al camino. Amén, mis amados. Ese puede ser para nosotros un gran aliento, un consuelo, mis amados hermanos, que debemos instruir a nuestros hijos en el camino, enseñarles la palabra, enseñarles, mis amados. Va a llegar el momento que toman decisiones, se pueden ir, sí, pero hay algo que siempre van a traer en su corazón, mis amados hermanos: es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mis amados, el mensaje de salvación, ¿sí? Vamos a ver el amor del Padre en estos versículos, hermanos. Verso 20, ¿lo tienen? Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¡Guácala! Estaba lleno de estiércol, ¿sí? Miren, mis amados hermanos, un padre amoroso no le importó cómo venía su hijo. Miren me pedía a Abraham que pusiera esa ilustración ahí.
Entonces dice, se levantó y fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, dice, y le besó. Amén, mis amados hermanos. Miren ese amor tan tierno, ese amor tan verdadero. De hace rato en la escuela dominical, mis amados, estábamos hablando, nos estaban enseñando acerca del amor verdadero. El amor verdadero entre hermanos. Y aquí, mis amados hermanos, el amor verdadero del Padre para con nosotros. No le importó, Él quería ver a su Hijo. Dice que antes de que llegara, dice que su Padre, no dice esto en la Escritura, mis amados, pero sugiere que el Padre estaba atento, al pendiente. Estaba esperando que un día él tenía confianza de que un día su hijo podía regresar por donde se fue, por ahí podía venir. Y dice que cuando lo vio corrió. Hermanos, no era muy típico para que en esos tiempos los ancianos, los padres, corrieran, hicieran ese tipo de manifestación, ¿sí? Porque no era algo bien visto. Pero él no le importó. Él lo que quería era acercarse y quería ir a recibir a su hijo. Fue movido a misericordia y lo vio, hermanos, en vez de la tristeza, de lo que yo dije, úchila, del repudio, algo, mis amados, lo vio con amor. Amados hermanos y hermanas, Dios nos ama. Dios nos ama. Y si hemos cometido errores y nos hemos desviado del camino, hemos tenido, mis amados hermanos, malas decisiones, la mejor decisión es volver en sí. La mejor decisión es volver en sí. Es volver y darnos cuenta que no somos nada si nos retiramos de la gloria, del favor de Dios, de la cobertura del Señor. Pero podemos regresar a Él. Podemos regresar con toda confianza al Señor. Podemos regresar, mis amados hermanos y hermanas, sabiendo que Dios nos va a recibir como estemos. Y nos va a restaurar. Y va a hacer algo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios. Y el Hijo dijo, 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y inmediatamente el padre dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque y traed el becerro grande y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén, mis amados hermanos. Wow, estas palabras son hermosas, mis amados hermanos. El Padre lo vio, corrió a recibirlo. No se avergonzó de ver la condición en que vino. No le recriminó sus ofensas, no le condenó aquella rebelión. No, nosotros diríamos en estos tiempos, no le leyó la cartilla. ¿Sí? No le leyó la cartilla, no le puso ningún pero, nunca dejó de amarlo. Y dijo, mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén, mis amados. Qué tremenda enseñanza nos da la actitud del Padre, mis amados. Qué confianza nos da, mis amados. Dice la palabra de Dios que si obedecemos a nuestros padres terrenales que nos aman, ¿cuánto más a nuestro Padre celestial? Amados hermanos, qué importante es ver que la figura de este Padre recibió a su Hijo tal y como venía. No le recriminó absolutamente nada. Le hizo sentir que él era parte de la familia, que a él le correspondía estar ahí, que él necesitaba volver a ser como uno de sus hijos, no como uno de sus jornaleros. No le dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues ahora te vas a ganar tu comida. De ahora en adelante lo que vistas me lo vas a pagar. No, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que le habló a sus siervos, le dijo, hey,
traigan el mejor vestido, pónganle su anillo, pónganle su calzado. Amados hermanos, hay muchas cosas que dicen, no, que el vestido significa esto, que el calzado significa el anillo, que empiecen, mis amados. No, mis amados hermanos, eso es irrelevante. ¿Saben cuál es lo importante de este mensaje en esto? El amor de Dios, amén. El amor de Dios. Su misericordia, su favor, su gracia por cada uno de nosotros, por mí y por ustedes, mis amados. No podemos despreciar ese amor tan grande. Necesitamos palparlo, conocerlo. No podemos rechazar esa gran alegría que da saber que Dios, que el Señor nos ama, que el Señor está con nosotros, mis amados hermanos. Y pareciera que aquí la situación está compuesta. Parece que el padre está gozoso, alegre, y eso era lo que más anhelaba en ese momento. El hijo regresó, hicieron fiesta, estaba todo muy bien, pero viene una situación aún más difícil. Aún más difícil. Lean conmigo. Verso 25. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. ¿Sí? Hasta ahí todo va bien. Pero miren el 28. Entonces se alegró. Le dio alegría ver a su hermano. Entonces se enojó. ¡Wow! Hermanos, ¡qué tremendo! Y no quería entrar. Salió por tanto su padre. ¿Y qué hacía? Y le rogaba que entrase. ¿Sí? Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te serví, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¡Wow, mis amados hermanos! En una situación, amados hermanos, muy, muy triste. Luego el 30, sigue, pero cuando vino, ¿qué? Mi hermanito. ¿A qué no dijo eso? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, a esto has hecho matar al becerro gordo. Miren, hermanos, qué tremendo Nosotros podemos ver por la figura que marca estos textos primeros del 25, ¿sí? Que era un hijo trabajador, ¿sí? Era un hijo obediente, responsable, fiel. Miren, hermanos, podemos dar crédito nosotros así de nuestra capacidad mental humana, podemos dar crédito a lo que él estaba, a lo que él era. Tenía muchas cosas buenas, amados hermanos, pero le faltaba lo más importante que puede tener alguien. Le faltaba amor. Le faltaba el amor. Él confiaba más en sí mismo. Sí, le empieza a reclamar a su padre. Sí, yo nunca te he desobedecido. No me he apartado de ti. Sí, amados hermanos, podemos ver todas esas cualidades, sí, pero a él le faltaba el amor. Él confiaba en sí mismo, en sus propias obras. ¿Se acuerdan el principio de la parábola que citó dos grupos? ¿Sí?
recaudadores de impuestos y los pecadores, los fariseos y los escribas, ¿sí? Amados hermanos, este muchacho, este hombre, este hijo estaba en la casa del Padre. Estaba ahí y sí hacía sus trabajos, hacía sus quehaceres y los hacía bien. Pero él confiaba más en eso, confiaba más en lo que él hacía que en lo que le otorgaba hacer todas las cosas, ¿sí? Él confiaba más en sí mismo, en sus propias obras, representando a una familia fariseica que no tenían amor por su prójimo. No se menciona más del hijo, solo lo que nos narran las escrituras, lo que tenía dentro de su corazón, ¿sí? El hijo, amados hermanos, el hijo mayor muestra el corazón en su actitud. Dice que se enojó. La traducción de este enojo, ¿sí?, es que él se airó mucho, le dio rabia, él mostró celos, él mostró desprecio, reclamó una actitud de acusar. Mis amados hermanos, y falto de entendimiento, porque estaba él en el lugar que debería de estar, donde tenía todo. El padre le dijo: oye, pues si todo es tuyo. Qué tremendo, mis amados hermanos. Pero aquí la actitud del padre sigue siendo amorosa, sigue siendo amorosa. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son, ¿qué? Son tuyas, ¿sí? Son tuyas. Todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, yo creo que el hijo mayor estaba más perdido que el hijo pródigo. Estaba más perdido porque estaba en casa, tenía todo le favorecía, todo era de él, sí, pero él no sabía, no sabía en realidad el valor que el padre le daba como su hijo. Unos representan a los publicanos y otro de los hijos representa a los pecadores que se arrepienten. El otro, mis amados hermanos, representa al fariseísmo, al hombre religioso, sin amor, que no ama a su prójimo. Amados, dentro de nuestras iglesias podemos encontrar estas figuras. Es muy importante, mis amados hermanos, que nos demos cuenta en dónde estamos, quiénes somos. Debemos de darnos cuenta que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Que estamos cerca del Padre. Debemos de darnos cuenta, mis amados hermanos, que las cosas de Dios, dice la palabra de Dios, que nos pertenecen. ¿Cómo no, mis amados hermanos, invitar a aquellos que se arrepientan? Hermanos, dentro de las iglesias puede haber personas religiosas que se molestan porque llega un pecador, se arrepiente y Dios lo empieza a bendecir, lo empieza a usar. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Hay muchos que en lugar de gozarse, de que tengan gozo en su corazón, se enojan. Eso es muy, muy común. Amados hermanos, ¿a quién vamos nosotros a representar en el reino de los cielos? Vamos a amar a nuestro hermano, como nos enseñaban hoy en la escuela dominical. Amar a nuestros hermanos. El Padre, mis amados hermanos, representa a Jesús, el buen pastor,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Amén, mis amados. Ese es Jesús, ese es nuestro Salvador, nuestro Señor, mis amados hermanos. Él vino a ello. Concluyo con esto. La parábola de los dos hijos, según el pastor John F. MacArthur, a su criterio, y a lo que nosotros podemos incluirle poquito, dice: el hijo perdido, restaurado y justificado delante del Padre, termina en la presencia de Dios. Y el hijo mayor puede representar y terminar con aquel grupo de hombres, con aquel grupo de multitudes que gritaron: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Wow, mis amados hermanos! Debemos de siempre estar atentos a la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué hijo queremos representar? Un hijo que ama, que se ha arrepentido, que ha aprendido y conoce el amor de Dios. O un hijo soberbio, un hijo nada más de religiosidad. ¿Sí? Cuando escuché esta dije: wow, Señor, qué tremendo es cómo podemos desviarnos, ¿sí? Terminar alabando, glorificando al Señor, o gritándole: crucifícale, crucifícale. Vamos a orar, amados hermanos, y que Dios bendiga su palabra y que nuestros corazones estén dispuestos a glorificar su nombre. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, bendito Padre, porque podemos ver el reflejo en estos personajes, Señor. Ayúdanos, Padre, si nos equivocamos, si nos salimos del camino. Señor, ayúdanos a regresar, mi Dios. Padre Santo, sé que a través de estos medios de comunicación, Señor, pudiera alguien encontrarse en una situación difícil de vida, en una situación, Señor, donde se ha apartado, mi Dios, de tu camino, que necesita volver en sí y no culpar a nadie, no excusarse por nada, Señor, y arrepentirse de su mala decisión. Y tal vez decir como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, bendito Dios, por tu palabra, porque nos dejaste, Señor, palabras de vida, Padre. Te alabamos y bendecimos tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.